Bueno, muy bien, estamos de regreso ya acá en Buen Día, momento de entrevistas, y le vamos a dar la bienvenida al legislador Roberto Palina, que es presidente de la Comisión de Legislación Social y además exsecretario de Trabajo. Hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo en otras oportunidades por temas vinculados justamente a su rol anterior. Recién mostrábamos, Matías, bueno, el trabajo en la legislatura con la Comisión de Seguridad y Justicia. Y bueno, le queríamos consultar básicamente cómo van cerrando, ¿no?, este año legislativo que ya está llegando casi a su fin, ¿no? Sí, bueno, prácticamente ya está cerrado, ya fue la última sesión. Algunas comisiones que tienen presentaciones se están reuniendo. Son las que continúan. Y otras no, por ejemplo la nuestra todavía no ha tenido presentación de ningún proyecto todavía así importante para tratar. Pero bueno, seguramente vamos a arrancar después de estas vacaciones, vamos a arrancar fuertemente una comisión muy importante donde se trata cuestiones de estatuto, de leyes, tiene que ver mucho con la parte laboral también esta comisión, así que bueno, es un lugar ideal para mí para que trabaje yo dentro. Justamente, ¿qué le gustaría impulsar desde su lugar como legislador, teniendo bueno la experiencia como exsecretario de Trabajo, hablando de esta situación, ¿no? Bueno, hay que ver los rumbos que toma el gobierno. Yo estaba impulsando de la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria en el ámbito administrativo, que era previo a un juicio laboral. Claro. Digamos, pero como en ese tiempo se tomaba que eso funcionaba muy bien en Buenos Aires, funcionó casi el 50% de los juicios se arreglaban, digamos, o sea, en un plazo de 45 días, previo al juicio, a la presentación judicial, hay una conciliación entre las partes. En el caso de una posible indemnización, podían arreglarla en 45 días y evitar el juicio. Y si no llegaban a acordar, iban a juicio. Es una ley importante y bueno, hay que ver el rumbo que toma el gobierno, porque por ahí también los lobbies que tienen el sector de abogados, digamos, no quería que se trate esa parte. Para mí era importante que abreviar los juicios laborales mediante esa conciliación previa. ¿Cómo analiza este año desde lo laboral, teniendo en cuenta que hubo muchos problemas, por ejemplo, con empleados despedidos en Luque, conflictos de trabajadores de los ingenios? ¿Ha sido un año conflictivo, quizá el más conflictivo de los últimos años? ¿O no? Sí, para mí ha sido un año muy conflictivo, donde hubo un efecto que de la misma economía que tuvo el país. Si hablamos de empresas solventes, por ejemplo, Arcor, a nivel general, Arcor se convocó. Claro. Que ahora tenían un plan de 10 meses casi todos los trabajadores, eso está suspendido. Y si vamos a Santa Bárbara y San Juan no hicieron zafra por problemas de economía. Santa Bárbara está en convocatoria de acreedores, Fronterita en convocatoria de acreedores también se presentó, perdón, Bellavista, claro, de Minetti, el grupo Minetti, y bueno, ha sido muy complicado. Concepción y Marapa de Luque han tenido una zafra complicada en el aspecto económico, porque tenían que salir a mal vender 800 pesos la bolsa, llegó a estar a 780 para financiarse, porque los créditos en los bancos eran muy caros. Entonces, hoy la bolsa está trepando a los 1.400 pesos, pero ¿quién la tiene el azúcar en todo momento? Son muy pocos las fábricas azucareras que tienen azúcar, la tienen terceros, grupos que han comprado azúcar barata y la tienen ellos. Entonces, en lo económico ha sido malo para la industria azucarera. Sí se han cumplido con la producción estimada, 1.400.000 toneladas de azúcar, importante, pero bueno, hoy en el mercado, por ejemplo, las industrias azucareras son muy pocas que lo tienen para vender. ¿Qué está viendo a futuro, ¿no?, de estas industrias, sobre todo el sector azucarero? Porque bueno, hablando de los trabajadores, ha estado muy afectado, inclusive desde el sector de los empresarios también. Bueno, si hay financiación para las empresas, yo creo que
el futuro va a ser bueno. Y si no hay financiación o los créditos siguen siendo caros, vamos a estar complicados. Nuestro presidente anduvo por Tucumán, conoce mucho lo que es las economías regionales, principalmente la industria azucarera. Si le damos al alcohol el precio que tiene que tener, por lo menos 60, el alcohol en un tiempo estaba prácticamente a 90 centavos de dólar el litro, hoy está a 50 centavos. Si el alcohol se tonifica, llega a un precio de 65, 70 centavos de dólar, yo creo que va a haber, se va a reactivar la economía azucarera en ese aspecto, ¿no? Y el azúcar es un elemento que si bien hoy no sobra, pero porque también se hace alcohol. Sí. Si no se hiciera alcohol, ya habría azúcar de más, un super stock y estaría el precio por el suelo. O sea, esas cosas, lograr ese equilibrio sería muy importante, ¿no?, para la economía. Es importante que las empresas puedan tener crédito para financiar la zafra. Y a nivel nacional la oposición dice que esta medida que se aprobó, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ahoga justamente a los sectores que producen. ¿Usted cómo lo ve a esto? ¿Es así o no es así? Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que nuestro presidente ha recibido un país en ruina total, un índice de pobreza muy grande. Entonces yo creo que la cuestión social se va recomponiendo de abajo para arriba. Primero hay que recomponer los sectores sociales más destruidos, que son la cantidad de pobres que han quedado, y de ahí reconstruirla para arriba. Yo creo que hay sectores que en el gobierno que ha pasado han ganado mucho dinero, y la riqueza se ha distribuido solo en una clase muy alta. Entonces, las medidas económicas, tratar de dejar fijas las tarifas que han crecido mucho, o sea, la luz, el gas, el transporte, yo creo que son medidas para los más de abajo, que puedan, su salario tenga un contenido, pueda alcanzar más el salario. Si hay tarifazos, vamos a seguir. Por supuesto que la inflación es la base esencial de un país, ¿no? Y bueno, se pronostica una inflación de un 35% para este año, para el año 2020, que para mí creo que es alta todavía, pero bueno, hay que recomponer el tejido social y se empieza desde abajo. ¿Cuál es el gesto político para usted que debería tener la clase política para reducir los gastos, ¿no? Que desde distintos sectores se está justamente haciendo mucho hincapié en eso, a partir de lo que ha sido la sanción de esta Ley de Solidaridad Social? Y bueno, seguramente nosotros tenemos que escuchar lo que hoy dice la gente, o sea, disminuir los gastos en la política sería importante. Es cuestión, no solo declamativa, porque si nosotros desde un lado político se lo dice solo para fijar una posición, claro, no es bueno eso. O sea, si lo hacemos, lo hagamos todo. Yo creo que hay que hacer, que es necesario bajar el gasto político, pero bueno, también hay que ver esos recursos a dónde van, a dónde apuntan, claro. Porque si bien, por ejemplo, se habla de la legislatura, pero la legislatura, un porcentaje muy alto, va al boleto social, al boleto estudiantil, que por ahí si no corresponde, si se bajan esos gastos sociales, se debería mantener el boleto estudiantil, pero desde otra área del Ejecutivo. Sí. O sea, el gasto seguiría... Se cuestiona mucho, por ejemplo, también en la legislatura la cantidad de empleados. Primero, no conocer bien el número que hay y por otro lado, saber de que son muchos, ¿no? Por cada uno de los legisladores. ¿Esto qué desafío plantea a la legislatura también? Y bueno, seguramente... es otro tema importante que se debe tratar. Por ahí la cantidad total del nombramiento, hay que ver el personal que viene desde atrás, la cantidad de permanentes, de trabajadores que han quedado y que siguen en esa área, pero bueno,
Yo sostengo que esto es una cuestión de voluntad política de todos. Si la ponemos toda la voluntad política, la vamos a hacer. No tengo otra respuesta en ese sentido, porque lo declamativo hasta ahora es un pedido de la sociedad, y yo creo que a la sociedad hay que escucharlo. ¿Y cómo analiza el sistema financiero, la situación financiera de la provincia, teniendo en cuenta de que se le ha aprobado al Ejecutivo poder tomar deuda y que se habla de que el año que viene no habría cláusula gatillo, que este año permitió que los estatales justamente no pierdan contra la inflación, pero que ha suponido para el erario provincial una erogación de mucho dinero? ¿Cómo lo ve? ¿Va a haber o no cláusula gatillo el año que viene? Y no tendría que haber. Yo creo que el gobierno nacional está fijando una política aumento por decreto. O sea, hay que darle oxígeno al gobierno nacional en cuanto los gremios tenemos que entender que hay que darle un año por lo menos para que fijen los salarios, como ahora se va a fijar una suma fija y seguramente se va a ir fijando a través de los índices inflacionarios. O sea, usted dice que no debería haber cláusula gatillo en 2020. En Tucumán no debería haber, si en el país creo que no va a haber, si se están gestando grandes acuerdos con los movimientos obreros, la cláusula gatillo ha servido para aquello que se hablaba, que Tucumán eran unos peores sueldos del país. Bueno, eso ha subido la escala, pero bueno, hoy tenemos, no puede la provincia seguir pagando sueldos en cláusula gatillo como lo venía haciendo, porque también hay que reactivar la economía regional, hay que hacer muchas obras, y creo que vamos a tener la ayuda del gobierno nacional en eso y deberíamos aprovecharlo. Muy bien.